Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. ¡Que nos entreguen el cadáver! Sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar servirá para hacernos comprender de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Nunca más. Nunca más es una frase icónica de nuestra democracia, que moldeó la subjetividad de nuestra sociedad. En 1983, la primera ley de la democracia buscó quitar las últimas esquirlas esparcidas por la dictadura. Esto era, dejar sin efecto la ley de autoamnistía, por la cual los responsables del genocidio, antes de dejar el poder, se habían perdonado a sí mismos. Ese fue el comienzo de un largo camino por la memoria, la verdad y la justicia. Fue también el puntapié para el icónico juicio a las juntas, que nos mostró, por primera vez a los argentinos y argentinas, qué tan cerca nuestro se producían torturas, violaciones y apropiaciones de bebés. Nunca más. ¿Qué pasaría si no tuviéramos memoria? Cubriremos paulatinamente cada uno de los acontecimientos que se produzcan con relación a este hecho tan fundamental en el día de hoy. ¿El automóvil presidencial está pasando ahora frente a vos, no? En este momento faltan, yo diría, 40 metros aproximadamente, el avance es lento. Si vos me das el visto bueno, yo te lo sigo relatando. Exactamente eso es lo que quiero. El 10 de diciembre de 1983, con la asunción del presidente Raúl Alfonsín, Argentina recuperó su democracia y sus instituciones de derecho. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín es el 22º presidente electo de la nación argentina que presta juramento ante la Asamblea Legislativa. En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Veníamos de 7 años de dictadura cívico-militar, un régimen que, a fuerza de represión, se propuso imponer un modelo de desarrollo económico neoliberal y para eso contó con la connivencia de sectores civiles y eclesiásticos. Secuestraron, torturaron y desaparecieron a 30.000 personas. Muy poco tiempo después del golpe de Estado, ya en 1977, las primeras organizaciones de derechos humanos empezaron a reclamar por la desaparición forzada de personas. Ahora, el gran cambio fue realmente en los últimos años de la dictadura, cuando el reclamo y las acciones de las organizaciones empezaron a tener otra visibilidad, porque socialmente había algo que era finalmente muy conmovedor, que era la idea de que había un montón de madres reclamando por sus hijos y sus hijas. Y eso fue la punta de lanza que empezó a mover cierta posibilidad de escuchar a estas mujeres, saber qué es lo que estaba pasando y pensar que alguna respuesta había que darles. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. ¡Que nos entreguen el cadáver! En los últimos años de la dictadura, cuando ya era claro que las condiciones políticas para que el régimen se sostuviera en el poder empezaban realmente a temblequear, se generaron una serie de condiciones ante las cuales era evidente que la transición estaba ya en marcha. La gran preocupación de las Fuerzas Armadas en el poder era cómo garantizarse condiciones de impunidad.
En ese contexto, frente a este reclamo de respuestas, las Fuerzas Armadas en el poder van a dar a conocer en abril de 1983 un documento que en realidad es un programa televisivo en el cual dan a conocer algo llamado el documento final. Lo que dicen es que a los desaparecidos hay que darlos por muertos, que si hubiera que volver a desarrollar la represión atroz que habían ejercido sobre la sociedad argentina, lo harían de vuelta, y de alguna manera manifestaban que estaban completamente satisfechos con lo actuado y que era la sociedad argentina la que debía agradecerles lo hecho. Entonces, ese documento final, que tenía que ser una respuesta sobre lo que había pasado con los desaparecidos, no da esa respuesta, y lo que va a generar es un creciente rechazo político y social, y algo todavía más importante, la convicción para los partidos políticos de que si las Fuerzas Armadas no daban respuestas sobre lo que había sucedido con los desaparecidos, era la nueva democracia, el nuevo régimen, el que iba a tener que investigar. Los militares en el poder sancionaron alrededor de 500 leyes de facto. Entre las últimas estaba la 22.924, promulgada apenas un mes antes de los comicios como pacificación nacional, que sin embargo pasaría a la historia como ley de autoamnistía, porque gracias a esa norma, la cúpula de la dictadura militar se había autoprocurado el perdón ante el temor de ser enjuiciada por el gobierno democrático. Sin duda que era una ley absolutamente nula, era una ley que dictaban sin facultad alguna, usurpando funciones, violando la prohibición del carácter no amnistiable de delitos de esa naturaleza. Era incompatible cualquier posibilidad de enjuiciamiento con la vigencia de la ley de amnistía. Por eso ese fue el poder superar, levantar esa barrera, ese obstáculo inicial, ¿no? No digamos ya para el juicio de la Junta, desde ya que él también, pero la posibilidad de cualquier persecución o enjuiciamiento. Con lo cual, si esta ley no se la privaba de todo efecto, bueno, la autoamnistía podía ser aplicable aún cuando se derogara. Ahora sí, la ley de autoamnistía va a recibir un rechazo profundo y masivo de toda la sociedad argentina, con los organismos de derechos humanos a la cabeza, pero por primera vez uno podría decir que es absolutamente masivo el rechazo a la idea de la impunidad de las Fuerzas Armadas. Pero la democracia tampoco podría edificarse sobre la claudicación como si aquí no hubiera ocurrido nada. Se propiciará la derogación de la ley. En manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables. Ahora, Alfonsín. Desde el mismo momento de que se cometieron estos crímenes, graves violaciones a los derechos humanos, los organismos de derechos humanos y muchos familiares se encargaron de erradicar denuncias en la justicia. Cuando está, digamos, la transición hacia la democracia, los candidatos presentan sus propuestas, su agenda, digamos, de trabajo, y bueno, fue Alfonsín que llevó una agenda comprensiva también del juzgamiento de los delitos de la dictadura. Alfonsín asume el poder en diciembre de 1983 con un proyecto muy claramente de refundación de la democracia argentina. Y esa refundación está sostenida en varios pilares. Uno de esos pilares es la democracia como sistema de gobierno de manera absolutamente indiscutible. El segundo pilar es la idea de los derechos sociales y económicos. Y el tercer pilar tiene que ver con los derechos humanos, con la idea de que una democracia es una democracia ética y esa democracia no puede ser refundada sin revisar lo sucedido en relación con la represión. Y eso supone investigar y juzgar. Por lo tanto, cuando asume, uno de sus primeros actos de gobierno es enviar al Congreso un paquete legislativo que incluye varias medidas, una de las cuales, y que es absolutamente fundamental, que es el gran acto ético del comienzo de la democracia, que es la anulación de la ley de autoamnistía que habían aprobado los militares en septiembre de 1983, antes de retirarse del gobierno.
Entonces, con la nulidad de la autoamnistía empiezan a generarse las condiciones legales para poder investigar y juzgar lo hecho por las Fuerzas Armadas. El 22 de diciembre de 1983, aquella norma que concedía impunidad fue derogada y declarada inconstitucional por otra ley, la 23.040, que además estableció que toda persona en libertad beneficiada por la autoamnistía debía presentarse ante la justicia. Caso contrario, se consideraba en rebeldía y se disponía su inmediata captura. Las violaciones extremadamente aberrantes de los derechos que hacen a la esencia de la dignidad humana no pueden quedar impunes. Implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía. Implicará que queda abierta la vía de la justicia para investigar y eventualmente castigar los hechos cometidos por el terrorismo y los que ejecutaron los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con el motivo alegado de reprimir a ese terrorismo. Con este paso, Alfonsín comenzaba a cumplir su promesa de campaña, de juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. La decisión no estuvo exenta de críticas. Lo más cuestionado fue dejar el enjuiciamiento en manos de la justicia militar, tribunal que nunca, siquiera, puso en marcha el proceso. Alfonsín, como líder político, venía insistiendo en la idea de que había que investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos desde finales del año 1982. También los organismos de derechos humanos insistían fuertemente en la idea de que había que investigar y juzgar, y en ese sentido proponían la creación de una comisión bicameral del Congreso que pudiera llevar adelante esa investigación. Pero sigue sin estar claro cómo va a llevar adelante ese juzgamiento, en particular de las Fuerzas Armadas. Comisión parlamentaria para que investigue hasta las últimas consecuencias todo lo actuado por la represión de los militares asesinos. Hemos tratado de sacarle algún compromiso, pero el doctor dijo que solo sería vocero porque nos recibía como presidente y que la decisión la debía tomar la Cámara. Así que ya tenemos que tener en cuenta que si no se toma la decisión es porque los hombres del pueblo que elegimos no quieren tomarla. Con esa orden, digamos, de juzgar a los comandantes de las Fuerzas Armadas, empezó un proceso. El primer proceso fue ante la justicia militar, que era el CONSUFA, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que debían investigar los delitos que se habían denunciado cometidos por la dictadura. Lo que sucedió es que el CONSUFA prácticamente no investigó nada, y lo que dijo fue que todos los delitos y en realidad todas las acciones se enmarcaban en un plan, ¿no? Y en el cumplimiento de órdenes y reglamentaciones vigentes al momento de los hechos, y que nada iba a hacer con eso. Simultáneamente, el 15 de diciembre se creó la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Este órgano descentralizado tenía la tarea de investigar la desaparición forzada de personas durante la última dictadura. Paralelamente, a lo que hace Alfonsín también en este paquete de medidas cuando asume es formar una comisión de notables para investigar lo sucedido durante la represión. Esto es importante porque esta idea de una comisión de notables va en contra de lo que era el reclamo mayoritario de los organismos de derechos humanos, que era formar una comisión bicameral. Entonces, esta comisión de notables va a tener un fuerte rechazo al comienzo de parte de los organismos, va a generar desconfianza, pero lo cierto es que la CONADEP va a llevar adelante una muy ardua y muy veloz investigación en poco tiempo. Entonces, esa investigación de la CONADEP, que va a estar presidida por Ernesto Sábato y una serie de figuras importantes de la escena política y pública argentina, va a presentar los resultados de su informe, de su investigación,
en un informe que va a pasar a la historia argentina como El Nunca Más y que va a ser publicado como libro en 1984. Sobre la selección de casos de esa investigación es que se va a constituir la prueba de lo que después va a ser al año siguiente el juicio a las juntas en 1985. Sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. La comisión puso en evidencia el horror de esos años y los movimientos de derechos humanos comenzaron a exigir que los juicios a los militares sean llevados a cabo por la justicia civil, no por los juzgados castrenses, que se difundan los nombres de los represores cuyas identidades no habían salido a la luz pública por pedido expreso del presidente. Otra fuerte crítica se centró en el prólogo del Nunca Más, donde se avalaba la llamada teoría de los dos demonios. Porque el doctor Alfonsín no ha aceptado lo que las madres le fuimos a plantear, que hay que esperar, que hay que confiar en la justicia militar, que después a lo mejor pasa a la civil. Nosotros le planteamos que de ninguna manera somos nosotros los que tenemos que llevar las pruebas, que ellos saben, los jefes de área, todos sabían por qué se tenían que llevar a tantos jóvenes, tenían las listas, esa gente es la responsable, tiene que haber responsable. Afortunadamente también por un debate, digamos, dentro del Congreso que modificó el Código Procesal Penal, lo que se estableció es que si el CONSUFA no juzgaba estos delitos, que la Cámara Federal de Apelaciones se iba a abocar a tratar estos casos y digamos, estas imputaciones. Y así ocurrió. Cuando el CONSUFA se negó a investigar todo esto, la Cámara Federal de Apelaciones tomó la causa y empezó a, digamos, a reunir todas las pruebas para realizar el juicio. Y eso ocurrió en el año 1985. Nosotros discutimos mucho esto, de qué hacíamos. Y llegamos a la conclusión que hubiera sido un golpe muy fuerte para esa joven democracia de que el juicio se frustrara, porque teníamos plena conciencia que si se lo dejamos al Consejo Supremo no había juicio. Así que dijimos, bueno, vamos a tomarlo nosotros. Esto fue en el mes de octubre del año siguiente, del año 1984. Ahí es cuando decidimos sacarle la causa al Consejo Supremo, porque no tenía ninguna voluntad de juzgar, y asumir nosotros el conocimiento de la causa, y sí recién dijimos, bueno, acá estamos en el juicio. Tras casi 2 años y con una enorme presión de las organizaciones, Alfonsín finalmente decreta el comienzo del proceso en la justicia común. El 22 de abril de 1985 se realizó la primera audiencia oral, la primera de muchas, en el histórico Juicio a las Juntas. El tribunal a cargo fue la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian, Jorge Valer Garaos, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio. El fiscal fue Julio César Estracera, que trabajó en conjunto con Luis Gabriel Moreno Campo, fiscal adjunto. Lo importante del juicio a las juntas fue que fue llevado a cabo por un tribunal civil y también tomaron algunas cosas del procedimiento de la justicia militar, lo que posibilitó que el juicio oral se haga de esa forma. En el proyecto original de Alfonsín, la idea del juzgamiento de las cúpulas militares era la idea de generar un juicio ejemplar. Un juicio que fuera acotado, es decir, a las cúpulas responsables de la represión, pero que al mismo tiempo tuviera un impacto y un peso ejemplar para construir una nueva democracia basada sobre principios éticos. La confianza social en nosotros era pequeña, yo diría muy limitada. Pero cuando comienza el juicio, cuando nos abocamos nosotros, acumulamos toda la prueba que debíamos acumular, entre ellas el gran aporte de la CONADEP, ¿cierto? Más
la parva de documentos de naturaleza internacional. Se sucedieron los testimonios, se sucedían día a día, y cada uno que llegaba al tribunal contaba su drama. Una de las características del plan criminal es la clandestinidad, es decir, hacerlo en secreto. Por eso yo creo que la gran mayoría de la sociedad no tenía noción de la vastedad, de la sistematicidad que tenía este plan criminal. Y los testimonios, bueno, claro, los testimonios de la gente liberada, que había estado en cautiverio, bueno, son todos testimonios horrendos, ¿no? Es la gente que sobrevivió, porque en realidad una vez que eran secuestrados y mantenidos en condiciones inhumanas de vida y alojamiento, a algunos se los sometía al estado de sitio o a un tribunal militar, a otros los mataban y una pequeña minoría fue liberada. Esos liberados, que son muchos igual, ¿no?, fueron los que declararon ante el juicio. Y por cierto, yo quiero destacar la valentía de esa gente, porque con la democracia no consolidada, con los represores en libertad, se enfrentaron públicamente a narrar frente a un tribunal los padecimientos que habían hecho. Pero la valentía que tuvieron esos testigos fue muy importante porque permitió reconstruir los hechos y obviamente probar lo que había ocurrido. Cuando llego a ese lugar, yo tengo un embarazo de 3 meses de gestación, entonces me amenazan constantemente con una sevillana. Me dicen que voy a conocer a una persona que seguramente me va a hacer hablar, porque querían saber dónde vivía y con quién vivía, por lo cual soy bastante golpeada y me ponen en una mesa, me atan y bueno, proceden a darme lo que ellos se llaman máquina, ¿no? El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Yo recuerdo que tenía mucha sed y hacía mucho frío y le pedí al guardia que me trajera agua, por favor, y el guardia dijo, así que vos querés agua, y me tiró un jarro de agua encima de las ropas. Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta. Delante iban 2 personas de civil, el auto era un patrullero, yo lo vi. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Y el juicio en sí fue importante porque lo que demostró fue que había un plan sistemático de represión dirigido a aniquilar a las personas consideradas opositoras políticas.
Entonces, y eso que se dio a nivel, digamos, federal en todo el país, que se instituyeron lo que se llamó centros clandestinos de detención y que ahí se secuestraba gente, se torturaba, también se cometían violaciones sexuales, se apropiaban a niñas y niños, ¿no? Y también se robaban los bienes, por ejemplo, de las personas que estaban detenidas desaparecidas. Entonces, en ese sentido, el juicio fue muy relevante para demostrar la magnitud del plan sistemático de represión. Llegó un punto en que esas declaraciones, recogidas por una prensa que cumplió una misión extraordinaria. Nosotros teníamos 700 periodistas representados, tanto de la prensa nacional como de la prensa extranjera. Y además, hasta, como si esto fuera poco, un diario del juicio. Esto, por fortuna, nos permitió que todo ese suceso terrorífico quedara absolutamente esclarecido. Llegó la hora de la verdad. Es decir, quienes pensaban que estas cosas no habían ocurrido, bueno, tomaron conciencia de que sí. Porque ahí cuando llega el testigo y cuenta lo que le pasó, ahí ya no hay tutía, ahí no hay excusas ni nada que valga. Ahí está el dolor, el sufrimiento, las cosas horrendas que pasaron frente a las propias narices de la sociedad. El juicio se extendió por casi 4 meses. Declararon 833 testigos del horror. Finalmente, el 14 de agosto de 1985, los fiscales confirmaron la existencia de un plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-militar. Se pidió la condena a los 5 altos jefes militares. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala. Yo creo que el juicio de 1985, o mejor dicho, todo el paquete de justicia que se va entre la investigación y el juzgamiento a la salida de la dictadura es absolutamente histórico, va a cambiar la escena política argentina y va a tener un impacto internacional. Sin ir más lejos, hay que recordar un dato clave, que es que la Argentina es el único país en América Latina que va a juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos a la salida de la dictadura. Y al mismo tiempo tiene un impacto internacional hasta el día de hoy. Es considerado un caso ejemplar en el mundo como forma de justicia. A mí me parece que el juicio de las juntas militares fue fundacional. Y fue fundacional en muchos aspectos. Yo creo que quedó incrustado como una bisagra en la transición democrática argentina. Y fue fundacional respecto de todos los juicios ulteriores cuando se anularon las leyes de obediencia debida y punto final y se reabrieron las causas, ¿no? Porque en el juicio no solamente se acreditó la metodología, es decir, cuáles habían sido las órdenes criminales que impartieron los comandantes, sino también las organizaciones, es decir, la cantidad de los centros clandestinos de detención, cómo funcionaban, etc. Fue algo único que se juzgara a los responsables de esa dictadura cuando acabó su régimen. Eso no se había dado en dictaduras anteriores en la Argentina y tampoco a nivel mundial, digamos, que sea el propio Estado y sus tribunales ordinarios
con sus leyes ordinarias que haga el juzgamiento, así que realmente fue algo que trascendió, digamos, internacionalmente, y al día de hoy la Argentina es un ejemplo de la prosecución de memoria, verdad y justicia a nivel mundial. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, al almirante Emilio Eduardo Macera, prisión perpetua, inhabilitación absoluta, al brigadier general Orlando Ramón Agosti, 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, general Roberto Eduardo Viola, 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua al almirante Armando Lambruschini, 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua. Argentina se convirtió así en la primera democracia que a solo 2 años de haberle puesto fin a una dictadura se animaba a juzgar y sentenciar a su genocida. Que se haya condenado a algunos comandantes, sí, y otros no, tenía que ver con un criterio de cómo se imputaban las responsabilidades, ¿no? Como una jerarquización, ¿no? Una bajada, digamos, de órdenes del ejército hacia el ejército, de la armada hacia la armada, de la fuerza aérea hacia la fuerza aérea, sus suboficiales y oficiales, y por eso se limitaron algunas responsabilidades y por lo tanto condenas. A lo largo del juicio, sin embargo, y también en los juicios que se realizan en la actualidad, se ha comprobado la coordinación represiva de las 3 Fuerzas Armadas. Sí quedó pendiente juzgar responsabilidades de algunos de los comandantes. Y en su punto 30, la sentencia lo que ordenó es que se revisen las responsabilidades de algunos jefes, algunos oficiales superiores que tenían competencias sobre ciertas jurisdicciones, ¿no? O que tenían responsabilidades operativas en la ejecución, digamos, de ese plan sistemático. Eso fue lo que hizo que se abrieran muchas causas judiciales donde se investigaban las responsabilidades de otros oficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada. Lo que hay que señalar es que la idea de seguir investigando y seguir juzgando va a producir un enorme malestar en el seno de las Fuerzas Armadas, como ya había producido, por supuesto, el juicio de las juntas. En ese contexto se produce un encadenamiento de juicios y de causas que empiezan a abrirse a una gran velocidad en los meses siguientes. Y quienes van a reaccionar ahora sí de manera muy grave, poniendo en riesgo el propio sistema democrático y la propia estabilidad democrática, son las Fuerzas Armadas. A fines de 1986, a pedido de Alfonsín, el Parlamento aprobó la Ley de Punto Final, fijando una fecha tope, 60 días, para presentar demandas vinculadas a la represión militar. Pasado ese lapso, la acción penal prescribía. Creemos necesario no solo agilizar los trámites judiciales, sino también poner un plazo que luego de todo el tiempo transcurrido evite que continúen indefinidamente pesando sobre miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad una suerte de sospecha interminable. Es así que estamos enviando al Congreso de la Nación un proyecto de ley que contempla un plazo de extinción de la acción penal que permita en el menor tiempo razonable liberar de sospechas a quienes a más de 3 años de iniciadas las investigaciones no hayan sido considerados formalmente sospechosos por los jueces, al par de que se procura también, como dije antes, acelerar esos procesos. La Ley de Punto Final estableció un plazo para que se puedan interponer denuncias e investigaciones y bueno, era un plazo muy escueto y eso provocó que muchas víctimas y organismos de derechos humanos se organizaran para presentar la mayor cantidad de denuncias antes de que se cumpliera ese plazo que disponía la ley.
Las Fuerzas Armadas van a reaccionar a partir de entonces con una serie de levantamientos militares sucesivos que van a no solo buscar el final del proceso de justicia, sino básicamente van a representar una amenaza a la posibilidad de continuidad de la democracia. Acá habría que recordar un dato que solemos olvidar. Nosotros hoy estamos a 40 años de democracia y la democracia nos parece algo hecho, seguro y fuera de todo riesgo. En 1985, en 1984 o en 1986 no había ninguna garantía de que la democracia fuera estable o de que las incertidumbres de la situación no pusieran en riesgo la posibilidad de continuar con esa democracia. Por lo tanto, el miedo a las Fuerzas Armadas era un miedo muy concreto y muy real. Y se van a encontrar con, por primera vez, una sociedad masivamente en contra de las Fuerzas Armadas, y es lo que vamos a ver con el levantamiento militar de Semana Santa, cuando Alfonsín convoca a defender esa democracia y la respuesta es realmente masiva. He tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Sin apoyo de gran parte de las Fuerzas Armadas para reprimir a sus pares, Alfonsín terminó por negociar la ley de obediencia debida. A partir de ella, los oficiales y suboficiales de las fuerzas no podrían ya ser juzgados. En ese contexto, la salida a esa presión militar, la salida a esos levantamientos, van a ser dos cosas. Nuevamente un paquete de leyes. Por un lado, la ley de punto final, y luego, en el contexto del levantamiento de Semana Santa, la ley de obediencia debida en junio de 1987. Es hora de superar el pasado, sin olvidar el pasado. En consecuencia, hemos adoptado un conjunto de decisiones. Enviamos, como les dije antes, al Congreso de la Nación un proyecto de ley por medio del cual se precisan las responsabilidades de quienes intervinieron en la represión del terrorismo en función de la legislación vigente al momento en que se produjeron los hechos. Este proyecto precisa el alcance de la obediencia debida, al presumir que los mandos inferiores de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad en función de los planes por ella misma trazados. La ley de obediencia debida establecía una presunción que no era posible, digamos, de ser cuestionada, que, digamos, todos los oficiales, suboficiales habían actuado en cumplimiento de deberes y que por eso habían actuado bajo la obediencia debida y que no podían ser juzgados. Entonces, fue así que se puso un parate al proceso de juzgamiento. ¿Por qué estas dos leyes son importantes? Son absolutamente claves porque van a implicar la cancelación del proceso de justicia que se había empezado en 1985. Solamente algunos delitos podían ser, digamos, de alguna forma investigados, como la apropiación de niños y niñas, las violaciones sexuales y también la apropiación de inmuebles, que era algo muy común en dictadura. Esos fueron algunos resquicios que dejaban las leyes para seguir con algunas investigaciones. ¡Felices Pascuas! Nos queda fundamentalmente como positivo es que creemos que el señor presidente y los dirigentes de los principales partidos políticos han entendido que este puede y debe ser el puntapié inicial para la reconciliación de todos los argentinos. En los años 90, con la llegada de Carlos Menem a la presidencia, entramos en un periodo
particularmente importante en ese sentido porque va a estar marcado por un retroceso de las políticas de enjuiciamiento, no solo porque estábamos bajo el paraguas ya de la Ley de Obediencia Debida y de punto final, sino porque Menem va a llegar al poder con la idea de dar vuelta a la página del pasado, de buscar alguna forma de reconciliación, y esa reconciliación es una reconciliación con impunidad. Uno de los primeros y grandes pasos de Menem van a ser los decretos de indulto a las Fuerzas Armadas y también a otros participantes de la violencia de los años 70, algunos dirigentes guerrilleros y participantes de los levantamientos de los años 80, pero básicamente, y en esto reside la gravedad de sus actos, va a ser el indulto a las cúpulas militares condenadas en el juicio de la Junta de 1985. Y también lo más extraño que sucedió es que esos decretos indultaron aún a las personas que no estaban condenadas y que solamente habían sido procesadas o estaban siendo investigadas justamente porque se los había denunciado antes de la vigencia de la ley de punto final. Entonces lo que hicieron esos decretos fue justamente consolidar un estado de impunidad donde ninguna de las personas que eran responsables de la represión iba a sufrir ningún tipo de condena. Las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos no pasaron inadvertidos por los movimientos de derechos humanos. Significaron un retroceso en el camino que se había iniciado en 1983. Camino hacia la reparación histórica, la construcción de memoria y también hacia la búsqueda de verdad y de justicia. Durante esos 10 años en el que estaba consolidada la impunidad, los organismos de derechos humanos, el movimiento de derechos humanos, trataron de pensar e implementar diferentes estrategias para romper con la impunidad. En primer lugar, llevaron el caso argentino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteando que las leyes de punto final, la obediencia debida, los indultos, incumplían, iban en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se estableció, también por resolución, la necesidad de que el Estado reparara a las víctimas, ¿no? Es una obligación de todos los Estados que cometan violaciones a los derechos humanos poder reparar algo de lo sucedido. Otra de las estrategias que emprendieron los organismos de derechos humanos, diría que el CELS creo que fue uno de los pioneros en esto, fue pedirle al Poder Judicial por el derecho a la verdad. Por eso se apeló también de nuevo al sistema interamericano para reclamar por este derecho a la verdad. Y en ese marco es que se dictó una solución amistosa en 1999, donde el Estado se comprometió a que las cámaras federales de apelaciones de todo el país se aboquen a investigar sobre qué había pasado con las personas que se encontraban desaparecidas. En ese marco de los juicios por la verdad que se desarrollaron en varias jurisdicciones entre mitad de los 90 y principios de los 2000, se tomaron testimoniales a las víctimas, a sus familiares, y también algunos militares eran citados como testigos. Entonces, lo que permitieron esos juicios fue obtener un montón de prueba que hasta ese momento no se estaban produciendo porque no había juicios directamente. Entonces, a pesar de que en Argentina se había consolidado la impunidad, hubo varias estrategias para que el Estado reconociera, ¿no?, su responsabilidad, dando reparaciones, haciendo juicios por la verdad, y también los organismos y familiares y víctimas se organizaron para que en otros países se pudiera investigar lo ocurrido aquí. En los años 2000, la escena política en relación con las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura va a cambiar diametralmente de vuelta. Es decir, durante los años 90, en un contexto de fuerte impunidad por las leyes de obediencia debida y de punto final y los indultos de Carlos Menem, nunca va a ceder la movilización social y el reclamo por justicia y por investigación. Y esto va de alguna manera a cuajar en términos políticos en los años 2000. En el año 2001, por primera vez, un juez
receptó el pedido de querellantes de que se declarara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida. Bueno, fundándonos también en el derecho internacional de los derechos humanos, se pudo obtener una primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida. Y así llegamos al año 2003, donde ya había mucha movilización social en torno al tema, pos una crisis gravísima social y política, impresionante a nivel social, y también con un nuevo gobierno que por primera vez o por segunda vez receptaba de alguna forma las demandas del movimiento de derechos humanos. Y sí, fue al Congreso un proyecto de ley para declarar la nulidad de las leyes de punto final y obediencia de vida. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso declaró la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. En consideración, el expediente 4303, proyecto de ley en revisión declarando nulas las leyes 23.492 y 23.521 de punto final y obediencia de vida. Allí había discursos, yo me acuerdo de algunos argumentos. Un argumento era: esto va a crear inseguridad jurídica. Bueno, ya había una norma que declaraba que leyes votadas por el Congreso que decían que esto no se juzga, y ahora vamos a dar vueltas a leyes. Inseguridad jurídica. Y a uno me parecía increíble, porque creaba inseguridad jurídica anular leyes que habían impedido investigar delitos, y no había creado inseguridad jurídica dictar leyes que iban en contra de la Constitución. La Constitución ordena a los jueces investigar, castigar. Eran los delitos más aberrantes y había leyes que les prohibían a los jueces hacer el trabajo por el cual habían jurado en la Constitución. La tremenda inseguridad jurídica lo que la daba era eso, precisamente, que existieran leyes que habían permitido que quedaran impunes gente que había violado, secuestrado, matado, torturado, allanado ilegalmente viviendas. Era una cosa francamente increíble. Y yo creo que había que salir del tema jurídico, sí plantearlo. Todos los organismos, los ámbitos internacionales nos estaban diciendo que removiéramos los obstáculos para investigar. Y hoy Argentina es admirada en el mundo por la capacidad que tuvo de llevar adelante los juicios para los que cometieron delitos de lesa humanidad. Sí. Una reivindicación plena con la sociedad argentina de este Parlamento, derogar estas leyes que tuvieron un vicio de origen por la presión en la cual se sancionaron, un vicio de consentimiento que amerita esta nulidad. Las leyes de punto final y obediencia de vida fueron expresión clara de la enajenación fundada en el miedo, en el terror del eterno retorno de lo mismo. Pero también es claro y es cierto que solo desde una conciencia enajenada podía decidirse ordenar por ley el olvido. Yo creo que es una etapa que hay que mirar con toda su integralidad y que todavía tenemos que tomar una distancia temporal para entender el impacto que ha tenido, las transformaciones que ha producido. En esta oportunidad estamos hablando de los instrumentos jurídicos que permitan las acciones contra la impunidad, los elementos que nos permitan memoria, verdad y justicia. Yo digo que todavía tenemos que seguir profundizando y mirando el impacto y transformaciones que ha producido el hacer de la política de derechos humanos una política de Estado y no una decisión aislada de todo un corpus jurídico normativo de institucionalidad creada y fortalecida. Se violó la Constitución Nacional. No se puede por medio de una ley autorizar el crimen y la impunidad, señor presidente. No se puede, porque viola el espíritu de la Constitución Nacional.
Por lo tanto, las leyes que se dictan de esta forma son nulas, de nulidad absoluta. No puede ser que los ciudadanos argentinos sigan viendo a sus instituciones como las que atentan contra los más elementales principios de convivencia y del pacto social que nos debe animar a todos. Inmoral, señor presidente, porque no es cierto que el futuro se pueda construir barriendo la suciedad abajo de la alfombra. No es cierto. Es básico para toda sociedad civilizada que de una buena vez por todas en la Argentina pueda saberse que aquellos que violan la ley, que aquellos que violan principios básicos de convivencia de la sociedad civilizada sean castigados. Se dictan las leyes de obediencia civil y punto final, que fue tremendo, fue un baldazo muy duro, y decididos a no convivir con la impunidad, los organismos de derechos humanos se pusieron en la cabeza, la sociedad los acompañó, y cuando se llegó al Congreso para votar la anulación de las leyes de obediencia civil y punto final, para mí fue el día más emotivo de mi vida. ¿Cuál es la importancia que tiene la sanción de esta ley que estamos analizando en este momento? No es menor, señor presidente, porque va a ser una clara muestra de la voluntad política del Congreso de la Nación en el sentido correcto hacia el fin de la impunidad y hacia eliminar todo tipo de trabas que hacen que la justicia en la Argentina no se pueda aplicar como la sociedad lo está reclamando. Creo que, y lo retomo, creo que cuando toda esta integralidad de políticas, instituciones, normas, se conjugaron y se conjugan armoniosamente, lo que tenemos es lo que hoy contamos. Una política de Estado que no expresa un gobierno de turno, sino que representa el deseo y el horizonte de dignidad de toda una sociedad. Porque este país nunca se resignó a vivir en base a la mentira, de cadáveres insepultos y de impunidad. Cuando hablamos del horror que vivimos, hablamos de crímenes de lesa humanidad que significaron miles de hijos e hijas de este país, de hombres y mujeres, a quienes no se les reconoció su condición de seres humanos. En todo caso, lo que digo es que no conocemos todavía las caras de aquel que fue a llevárselos. No conocemos a dónde los llevaron, quién fue el que decidió el momento de su muerte y a qué últimos ojos miraron nuestros seres queridos. No sabemos dónde están los cuerpos, si están. Hay un país entero que no se resigna, que no quiere, que no elige construirse en base a la impunidad, no quiere reconocerse en ese espejo. Y este es el primer imperativo de orden moral y ético que nos llama a esta sesión. En el expediente CD 4303, por el cual se declaran insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521. Muy bien, aprobado por amplia mayoría. Queda aprobado, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. La declaración de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida fue muy importante porque con la declaración de nulidad es como si esas leyes nunca hubiesen existido, por lo cual posibilitaba que se haga cualquier tipo de denuncia e investigación al respecto. Los juicios se retomaron y continúan hasta hoy. Son ejemplares en todo el mundo. Desde el 2006 hasta hoy se dictaron 278 sentencias en todo el país, condenando a 1.070 genocidas. En el camino de hacer memoria, verdad y justicia, el Congreso sancionó muchas otras leyes fundamentales. La 25.457 que jerarquiza a la CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad,
ese organismo nacido al calor y la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. En 2004, la Ley 25.914 de reparación para hijos e hijas de desaparecidos establece una indemnización para personas nacidas de madres privadas de su libertad o que siendo menores hayan permanecido detenidos en relación a sus padres. En 2005, la Ley 26.001 instituye el 22 de octubre como el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, justo homenaje a la fecha de nacimiento de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. En 2009, la llamada Ley de ADN, que autoriza la extracción compulsiva de material genético a posibles hijos e hijas de personas desaparecidas. Y también, por ley, se estableció que los organismos de derechos humanos pueden ser querellantes en los juicios de lesa humanidad. Si nosotros no avanzamos con estos temas hoy, después de 30 años que estamos discutiendo al respecto, creo que vamos dentro de unos cuantos años a volver a discutir sobre estos temas. Nada se puede construir en el marco de no reconocer la verdad. Y nuestra sociedad cíclicamente vuelve sobre los mismos temas si nosotros no avanzamos decididamente en defender fundamentalmente el tema de los derechos humanos respecto de lo que pasó en la Argentina y el papel que cumplió el Estado, y si nosotros no tomamos una actitud decidida desde el Congreso de la Nación, como es la aprobación de estos proyectos. Es el respaldo de los organismos de derechos humanos que cuando buena parte de nuestra sociedad y cuando este mismo Congreso le dio la espalda aprobando leyes que deshonran al cuerpo, como fueron las leyes de obediencia de vida y punto final, las abuelas, las madres no se callaron, siguieron luchando, muchos miraron para otro lado y plantean estos temas como temas centrales para recuperar la verdad, para recuperar la dignidad y para recuperar la justicia para nuestra sociedad. Aquella primera ley de la democracia, que derogó la autoamnistía, dio lugar a un proceso de reparación histórica que se mantiene activo. Declarar la nulidad de obediencia de vida y punto final no fue un hecho aislado, sino que hubo una decisión política tanto del gobierno del presidente Kirchner como del Parlamento en su mayoría absoluta, de que no se trataba solamente de derogar, sino de construir verdad, memoria, justicia, reparación a las víctimas. Entonces había que al mismo tiempo trabajar en las leyes reparatorias. Una fue de hijos, pero también fortalecer la capacidad del banco de datos genéticos. ¿Cómo que no? Si estaba desfinanciado. Y darle la autonomía que se necesitaba para la Comisión Nacional, no solamente de la memoria, sino de la identidad. Hoy estamos acostumbrados a los 40 años de democracia y nos parecen algo absolutamente normal. Sin embargo, el siglo XX argentino está absolutamente jalonado de experiencias autoritarias y de dictadura. Entonces yo creo que la transición de 1983, basada en la idea de la justicia, basada en la idea de memoria, basada en el rechazo de la violencia estatal y asentada sobre la idea de derechos humanos, es lo que ha permitido que incluso los sectores autoritarios, los sectores golpistas, entiendan que la única alternativa posible es el juego democrático. Si no tuviéramos memoria, empezaríamos siempre de cero. Estaríamos condenados y condenadas a repetir la historia trágica que hemos sufrido. Hubiésemos tenido una sociedad conmocionada. Creo que hubiéramos tenido demandas crecientes por parte de las víctimas. Los hechos eran terroríficos. Hubiéramos tenido una enorme presión internacional. No hubiera permitido tener una democracia estable y una Argentina que no hubiese producido su duelo. Lo normal, lo ordinario, lo habitual es que no hubiera habido juicio. Primero por la falta total de precedentes, no solamente argentinos, sino en el mundo. Después por los obstáculos jurídicos,
Después el contexto político, cuando sube el gobierno de Alfonsín, hay dictaduras en toda Sudamérica y la decisión de Alfonsín fue la que inauguró un periodo nuevo, no solamente en la Argentina, en el mundo, porque el canon de memoria y justicia de verdad, o comisiones de la verdad y justicia, es argentino y de ahí se propagó a todo el mundo, ¿no? Si no tuviéramos memoria, también algunas cuestiones ya ganadas, algunos procesos ya transitados serían olvidados. Hay una, digamos, organización y lucha muy fuerte de diferentes actores sociales a lo largo de la historia y en particular el movimiento de derechos humanos en la historia reciente, y en realidad debemos recuperar esas memorias, esas luchas justamente para pensarnos en el presente y proyectar un futuro. Yo creo que son las cosas fundacionales. Nosotros nos constituye como sociedad, como esta sociedad que somos, los juicios, el juicio de los 9 comandantes y los juicios por los delitos de lesa humanidad. Es muy difícil imaginar que esto no hubiese sucedido. Podría haberse demorado, pero la gente en la calle peleando, realmente creo que no estábamos dispuestos a convivir con eso. Tuvimos resistencia con los indultos, con la obediencia debida, con el punto final. Jueces, juezas, fiscales, de alguna manera se iba colando por todos lados en la calle los organismos poniendo a la cabeza de todas estas luchas. Iba a pasar un poco más temprano, un poco más tarde. Yo creo que era efectivamente un pueblo que no se iba a resignar a eso. Desde entonces seguimos reclamando memoria, verdad y justicia.